están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando sobre las relaciones exteriores de Chile. Se volvió a levantar el tema producto de la foto que tenía la embajadora de Nueva Zelanda, la embajadora Pacarati, con respecto a la autodeterminación de Isla de Pascua. Después se fueron conociendo algunas entrevistas que ya dio a lo largo del tiempo en esa misión, donde hablaba de la autodeterminación y autogobierno. Y eso produjo toda la polémica con un gobierno que ahora pasó a decir ya reconoció su error, una reprimenda, a ahora decir estamos evaluando la situación, estamos investigando. Pero con este gobierno de Gabriel Boric y con el canciller Van Claveren, la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno con las relaciones exteriores, con la diplomacia chilena, que por tantos años nos costó tener en torno a una buena imagen, a la seriedad, a la legitimidad y conocer si después de 4 años esto ha cambiado? Para eso vamos a estar conversando con Sebastián Canales. Él es ex cónsul general de Chile en Sydney y hoy primer secretario de la Embajada de Chile en Ecuador. Estuvo alrededor de un año o 2 meses en Sydney. Em, Lleva 14 años en la Academia Diplomática, es de un diplomático de carrera, digamos, no político, pero él sufrió además y vivió en experiencia propia una determinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con respecto a removerlo de su cargo muy rápidamente después de un problema que hubo con una ciudadana chilena estando en Sydney, producto del fallecimiento de su hijo, que nos va a estar contando el caso. Pero fue removido inmediatamente y lo cambiaron. Eso fue lo que dijo la subsecretaria Gloria de la Fuente, que lo trasladaron de misión. Todo eso vamos a conversar hoy día en la entrevista a Nicole Rodríguez. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido por primera vez también al programa. Bueno, buenos días, Nicole. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, porque aquí en Ecuador tenemos 2 horas menos, así que todavía es de mañana. Y claro, encantado de poder aportar algunos de estos temas de la discusión. Claro, hablar desde el punto de vista de la diplomacia, de cómo se hacen las relaciones exteriores de los países y cómo ha cambiado con un perfil distinto, un gobierno que lo ha hecho distinto. Antes de eso, le recuerdo tres auspiciadores que han estado apoyándonos en la entrevista de Nicole Rodríguez. Comienzo con Insight, una consultora en cumplimiento tributario enfocada en empresas medianas y pequeñas, pero también en personas naturales chilenas y extranjeras. Ellos tienen más de 15 años de experiencia en nuestro país con un equipo conformado por profesionales y además un equipo diverso que puede ayudar en distintas áreas que conforman o áreas que tocan el tema tributario. Por ejemplo, abogados tributaristas, obviamente, contadores, auditores y también ingenieros comerciales. Son muy estudiosos de cada caso, no tienen soluciones ni propuestas en serie para cada empresa, siempre depende de su propia empresa, de su naturaleza, de sus condiciones y de cómo usted ha llevado también el tema tributario en su empresa. Están permanentemente en actualización y además tienen un área de regularización tributaria. Nos estamos acercando a marzo, no chutee para adelante si tiene temas tributarios pendientes porque después cae el Servicio de Impuestos Internos como la policía y nunca nos va bien, somos muy débiles ante el Servicio de Impuestos Internos, entonces mejor ponerse en buenas manos y también saber cómo hacerlo muy eficiente la declaración de impuestos para su empresa. Hay veces que con una mirada un poco profesional usted puede ahorrar ahí un poco de la declaración. Si quiere una opinión o si quiere fortalecer su cumplimiento tributario, contacte a Insight, aparece un código de barra en pantalla www.insightchile.com y el WhatsApp más 569-669-87302. Me voy a Método EVE. Estamos en pleno verano, yo no sé allá Ecuador cómo soportan el calor porque acá está casi imposible, pero Método EVE nos recuerda que estamos vestidos con ropa más ligera, vamos a las piscinas, a bañarnos con traje de baño, bikini y a los hombres también con su propio traje de baño, pero nos recuerda que tenemos zonas del cuerpo que no se van con dietas ni ejercicios
ni saliendo a trotar en la mañana, porque hay zonas que quedan pegadas en el cuerpo, muy testarudas, como la flacidez, la celulitis, la piel de naranja, la grasa localizada. A lo mejor usted adelgazó, pero ahí queda la grasa localizada que muy mañosamente no sale. Método EVE trajo las máquinas más adecuadas para poder atacar esa zona específicamente. Tienen un enfoque dinámico, tecnológico, pero lo más importante es que las máquinas son eficientes, muy seguras y probadas. Unas máquinas traídas de Corea del Sur. Método EVE tiene 3 sucursales: con Vitacura y Los Ángeles. Contáctelos, tiene muy buenas redes sociales en las plataformas. Mire ahí algunos testimonios de personas que les ha ido muy bien con los tratamientos de Método EVE. Contacto arroba métodoeve.cl. Y por último, este producto que me fascina, Oxibiota. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? Elimina los olores de mal de raíz. Los olores no los va a eliminar. Si usted abre ventanas, spray, velitas, lo que quiera, o incluso esas cosas que venden en el supermercado. ¿Por qué? Porque los malos olores derivan de la descomposición de la materia orgánica. ¿Quiénes descomponen esa materia orgánica? Son las bacterias. Lo que hay que hacer es eliminar las bacterias, no esconder el olor. Entonces, ¿qué es lo que hace Oxibiota? Elimina las bacterias con estos sobrecitos que vienen acá, los diluye en agua y esa solución usted lo vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Puede ser alcantarillas, cocinas, baños, restaurantes, algunas consultas odontológicas la usan también en sus equipos de trabajo que están en constante contacto con la saliva o con la boca de las personas. Jardines también, no mata las plantas, es un producto seguro y ecológico. Lo compra en el lugar que usted lo pide entrando a la web www.oxibiota.cl. Sebastián, ya estás instalado en Ecuador, te removieron, vamos a ir a tu caso personal, pero a modo general, ¿cómo evalúas tú estos 4 años del gobierno de Gabriel Boric y también del canciller Van Claveren? No fue el primer canciller, tuvimos a Antonio Rejola primero, pero ¿cómo evalúas tú un gobierno que llegó con una postura que era relaciones internacionales turquesas? ¿Qué significó eso en la práctica con esta mirada que tenía el gobierno y con esta declaración que tenía el gobierno de sus relaciones exteriores? ¿Se notó la diferencia en las embajadas? Yo sé que los funcionarios de carrera se comunican entre ellos. Tú estuviste en Sydney al principio, pero yo sé que se comunican todos entre ellos y van comentando. Quiero que me cuentes tu opinión de eso. Sí, claro que sí. Bueno, primero partir por los hechos, ¿cierto? En efecto, este gobierno partió en un contexto mundial complejo. Partimos en marzo del 2022, efectivamente con una declaración de guerra, con un conflicto que se ha prolongado por bastante tiempo entre Rusia y Ucrania. Y por otro lado, con varios focos también de conflictos internacionales que de alguna manera tienen elementos que se asemejan, ¿cierto?, a un contexto de Guerra Fría, en cierta medida. Hay una competencia de poder, de concentrar determinados debates. Hay una diferencia también marcada a nivel de valores, ¿cierto?, entre democracias liberales, ¿cierto?, y por otro lado, gobiernos más autoritarios. También vemos que hay una competencia por el dominio de ciertas tecnologías y ciertamente tal vez hoy día no hablamos tanto de ideologías, pero sí de valores compartidos que muchas veces Chile en el ejercicio de sus relaciones diplomáticas ha intentado a lo largo de la historia mantener una postura más neutra, ¿cierto? Más cauta, pensando siempre en un estilo más pragmático que apunta a un bien común, a un bien nacional, a un interés nacional, y no tanto a justamente a discursos tal vez más personales o de un contexto dado. Y en eso sí se ha observado durante estos años un cambio, en el sentido de que han habido discursos y determinadas iniciativas que han de alguna manera cambiado la forma de concebir determinados sistemas de relaciones e incluso que han puesto en tensión en algunos momentos determinados principios que también a lo largo de nuestra historia nos ha costado conquistar. Y en eso sí he observado que ha habido un cambio, muchas veces que se ha traducido en posturas más vocales,
tal vez en ocasiones más confrontacionales con respecto a determinados conflictos, que han aludido directamente, ¿cierto?, a determinados líderes o países, cosas que en diplomacia por lo general se Sebastián, evita. el evento claro es con Israel, porque prácticamente estuvo a muy poco de cortar relaciones con Israel, algo que Chile jamás hubiera hecho con otro tipo de gobiernos. Pero además, en las misiones que ustedes tienen en la embajada, ¿dónde se fue notando concretamente este cambio? Porque yo sé que desde Chile siempre se dan mails con instructivos, con miradas, con algún tipo de lineamiento. Entonces, ¿en qué se fue notando además esto que tú dices que efectivamente hubo un cambio de postura y a veces más confrontacional? Bueno, en efecto, en la práctica sí se ha observado un cierto distanciamiento, ¿cierto? Con determinados países en particular que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años, incluso podríamos ir más atrás, como en el caso de Israel, ¿cierto? Había un distanciamiento y eso ha sido una situación que se puede observar en la práctica. Tal vez también a nivel de colaboración, en eso ha habido una merma de colaboraciones que eventualmente el Estado podría haber mantenido. No obstante, el hecho de fundar o realizar determinadas críticas respecto de determinadas situaciones que ¿Pero se están cuáles? Para, produciendo en materia de entiendo, derechos pero ¿cuáles? humanos. Para que me vayas contando Bueno, como en el en caso ejemplo, de porque Israel, en específico, ha habido una situación mucho más frontal a la hora de denunciar las violaciones a los derechos humanos y muchas veces esa denuncia, cierto, que ha sido más vocal, no necesariamente en instancias formales, multilaterales, sí ha tenido consecuencias a nivel de, bueno, episodios que todos conocemos, por ejemplo, la situación que se presentó con el embajador de Israel en su momento en la presentación de cartas credenciales, dichos que se han hecho también a nivel de redes sociales que han eventualmente enrostrado determinadas responsabilidades por eventuales genocidios o delitos que se han producido en el contexto de una guerra que ya lleva varios años, como ha sido la situación entre Israel y Franja de Gaza, pero que no necesariamente responden a una situación que se hayan causado a través de instancias internacionales, como podría ser en este caso la Corte Penal no, Internacional, está bien. que establezca una sentencia y que declare, por ejemplo, a Benjamín Netanyahu como No, un está bien, genocida. Sebastián, pero quiero Entonces, saber con respecto a las embajadas, si hubo instructivos, si nos acercamos a países que antes no estaban tan han, cercanos, si hubo, sí, eso es lo que quiero saber. sí. Bueno, siempre hay instructivos. En todas las Sí, pues. administraciones siempre hay determinadas directrices de trabajo, en el sentido de evitar determinadas situaciones que tienen que ver muchas veces con encuentros que se producen en el contexto de reuniones que realizan las embajadas en el exterior. Y por cierto, con Israel en eso tampoco ha sido una excepción. O sea, han habido claramente instrucciones que se han impartido para mantener una postura más distante, más eventualmente más observadora, si se quiere, respecto del contexto en el cual vemos a dos países que se han enfrentado de lleno y frente a la cual Pero eso ha disculpa, no implicado son un dos, menor Sebastián, relacionamiento. perdona que te interrumpa, pero no son dos países, es ¿Sí? un grupo terrorista contra un país, no son dos países. Me refiero al hecho del Estado de Palestina, que fue reconocido por nosotros en nuestro caso, bueno, por el presidente Piñera en el año 2011, Claro, pero eso no y es el frente a eso, conflicto, pero eso no es el claro, había una conflicto, tensión claro, entre pero dos. Entiendo lo que tú me planteas, en tipo, términos de que efectivamente acá se produce un conflicto entre un Estado y una franja que está ubicada justamente en una no, parte se produce un específica del conflicto entre un territorio Estado y un cisjordano. grupo terrorista que opera en esa franja, en el fondo, porque ahí no hay un Estado en particular. Pero, por ejemplo, con Sí. respecto a lo instructivo y saliéndonos también de ese ¿Mm? tema, porque ese ha sido el más evidente, eh, ¿qué otras posturas fueron un cambio en relación a las instrucciones y a los lineamientos que se les dieron a la embajada? Bueno, pienso que, por cierto, que tú mencionabas la política exterior turquesa, ¿cierto? Pienso que eso fue una iniciativa que tal vez no se fraguó en acciones concretas y que no se tradujo en algo palpable a nivel de tal vez iniciativas que todavía están en curso, pero que por cierto les falta bastante camino para llegar a puerto, como por ejemplo es el caso de la declaración de Valparaíso como Secretaría de la Biodiversidad, ¿cierto? Ahí hay varias vallas que saltar antes de que eso se traduzca en algo real.
Y por otro lado, hay ciertas políticas, como es el caso de la política exterior feminista, y me consta que ha puesto en tensión determinados principios, como es el caso del principio de, bueno, de presunción de inocencia, que es por lo demás un principio que en el caso de Chile a nivel legislativo, si bien no es expresamente reconocido en la Constitución, sí tuvo una larga evolución hasta finalmente consagrarse, ¿cierto?, en la reforma procesal penal y luego ha tenido una evolución también, la aplicación de ese principio y lo menciono porque justamente muchas veces esta aplicación de determinadas políticas justamente implica poner a determinadas personas, o en este caso a los hombres, ¿cierto? Muchas veces en una situación de culpa o de responsabilidad sin haber atravesado un debido proceso. Y eso me parece que es muy evidente desde el momento en que hemos sido testigos de muchos casos en los cuales han sido precisamente hombres que han sido acusados, muchas veces falsamente denunciados, y que han sido objeto de un prejuzgamiento sin existir un debido proceso adecuado. Hoy día vemos iniciativas, yo el otro día escuchaba justamente esta iniciativa para legislar sobre las denuncias falsas, y que me parece que responde justamente a una situación que se ha repetido muchas veces y frente a lo cual no ha habido precisamente una manera de reencauzar una política que podría ser una buena idea en su origen, pero que en la forma de implementar, lamentablemente sí ha conducido a determinadas contradicciones y que además ponen en tensión principios que paradójicamente no nos ha sido fácil conquistar, como Oye, es en este caso la presunción de inocencia. Entonces, sí, pienso que en este último periodo hemos visto cambios que han sido bastante notorios a nivel de cómo se ejerce una política exterior. Tal vez en eso yo veo elementos en los cuales ha sido tal vez muy vocal, a ratos muy personalista, de justamente señalar líderes y países en específico, cosa que por lo general en la diplomacia yo hasta aquí no había visto. sí, Generalmente se evita mencionar un país en cuestión cuando existen estos conflictos. Tú mencionabas el caso de Israel con el caso de Franja de Gaza y el terrorismo, etcétera, pero llama la atención de que justamente se antepongan determinados valores o creencias que hasta la fecha no tenemos certeza si son de la común opinión de de la ciudadanía, ¿cierto? Porque acá no había un proceso de plebiscito de consulta en el cual podamos determinar si en efecto esta ha sido la posición de todo un país. Lo que sí sabemos es que la historia, la situación y la forma en que se han ejercido las relaciones exteriores de Chile sido distinta. sí, lo que sí, plebiscitar los principios de las relaciones exteriores de Chile yo creo que es un poco difícil, yo creo que no, eso no debe ir en consulta, los principios no se transan, Sebastián, entonces yo creo que no va Totalmente de por ahí, acuerdo ¿no? en El, eso. Pienso que tiene que ver más con determinados contextos o determinadas posiciones. Los principios están declarados además en la misma por página eso, web de te del preguntaba, Ministerio, la no te- intervención en asuntos internos, el exacto, te respeto al derecho preguntaba, internacional. aparte de Israel, si se notó algún acercamiento mayor con otros países y alejamiento con otros países, porque ya te lo dije antes, Israel fue evidente porque acá lo declaró el presidente, no, no hay nada que esconder. Pero desde el punto de vista de las relaciones internacionales, si es que hubo algún cambio también en la postura con otros países. Bueno, hemos visto que en el últimos días la situación también con el embajador de Estados Unidos en Chile ciertamente marca un punto de inflexión, un hecho que no habíamos visto en los últimos años. Y por cierto que nos pone también en una situación compleja desde el momento en que los últimos 30 años de las relaciones entre ambos países han sido muy buenas y además se han conseguido logros importantes en materia de acuerdos comerciales, ¿cierto? En materia también de alineamiento o afinidad en determinados valores como la democracia, ¿cierto? Las democracias liberales, el respeto a las instituciones, etcétera. Entonces, plantear justamente poner en la palestra a líderes de otros estados y denunciarlos frente a situaciones que no podemos corroborar a través de Sí, mecanismos pero institucionales, sí, nos pone en tensión. sí, está bien, pero también eso fue acá, digamos, desde incluso las declaraciones del presidente. Yo te lo estoy preguntando de la interna de las embajadas, esos mails que llegan y que en Chile no nos enteramos, esas reuniones que se empiezan a desarrollar y que en Chile no nos enteramos.
porque los Estados Unidos también acá fue parte del debate y lo dijo abiertamente también Gabriel Boric. No, yo te estoy hablando de las corrientes subterráneas de la diplomacia. Si es que hubo instrucciones, hubo también prohibiciones con respecto a ciertos países o instrucciones para acercarse a otros países. Bueno, en eso debo ser súper claro. En general, cuando existen distanciamientos, las instrucciones están dadas más en un tono más general. Por lo Ya. tanto, no podríamos hablar de que aquí han habido prohibiciones expresas respecto de no puedes relacionarte con determinada persona. Y en segundo término, bueno, yo soy primer secretario, no he llegado a las altas líderes, ¿cierto? No soy embajador y evidentemente la opinión que podría tener un embajador de Chile en esta materia, estoy seguro de que podría ser mucho más profunda y mucho más certera, ¿cierto? De cómo se tejen estas relaciones. Por lo general, respecto de los formatos, el correo electrónico no es un mecanismo que a nivel institucional sea bien recibido, porque en efecto no es formal, no cumple con determinados criterios, ¿cierto?, de encriptar la información, sobre todo si las materias que se van a abordar son reservadas. Por lo tanto, por lo general, cuando se abordan estos temas, es por la vía de un sistema de mensajería que es oficial y que eventualmente tiene ciertos protocolos. Entonces, lo que yo he visto es que ha habido, definitivamente, han habido instrucciones, que esas instrucciones han sido más o menos generales, que han hecho alusión a determinados contextos de público conocimiento y que en ese sentido han llamado a la prudencia. La prudencia en el sentido de no perseverar en determinadas interacciones, tal vez no asistir a determinados eventos que se realizan constantemente, ¿cierto? Pero más allá de eso yo no he visto. Lo otro que tú mencionas no lo podría ni negar ni tampoco señalar enfáticamente porque no me consta, pero bueno, es un hecho que acá ha habido un cambio en la forma en que se ha ejercido la política exterior y en eso, basándome en hechos y en lo que hemos podido observar a nivel de la dinámica de las relaciones que ha llevado Chile en los últimos 4 años, por cierto que podemos decir que nos ha puesto en una situación mucho más vocal, incluso hemos avalado determinadas acciones que se han ejercido, por ejemplo, a nivel de la Corte Internacional de Justicia, ¿cierto? Como es la situación, la presentación que realizó en su momento Sudáfrica y que Chile también acompañó, y que eso, por cierto, que va a generar alinearse con determinadas ideas y eventualmente distanciarse de otras. Y en ese aspecto yo no estoy seguro, y esto es mi opinión personal, por cierto, de que eso atienda necesariamente al bien común y al bien de la nación, y por otro lado, que se alinee con lo que ha sido nuestra historia a nivel del ejercicio de las relaciones bilaterales o internacionales. Sebastián, a mí me llegan varios correos del extranjero, me escriben varias personas que trabajan en distintas embajadas, ¿ah? Y en general, si tuviera que hacer un resumen, me hablan de mucho desorden. Eso por un lado. Dos, por ejemplo, cuando vinieron la época de los 50 años del golpe, que prácticamente toda la diplomacia estaba concentrada en celebrar y levantar el tema de los 50 años del golpe. Y posterior a eso, otro de los temas que se me repite es que las embajadas no tienen dinero, como que se gastaron todo el presupuesto entre los 50 años del golpe y otro. Tan Ujú. así que no se celebró el 18 de septiembre con los propios compatriotas en cada país, es decir, se empezó a recortar presupuesto, que no sabemos si todo se fue en los 50 años del golpe o no, pero eso es más o menos lo que se me repite en los mails que me llegan. Yo no sé si tú tienes la misma opinión y que me cuentes más de eso, que me entregues más información de eso. Bueno, con respecto a lo último que señalaba, sí, en efecto, acá se ha visto una situación en general, a nivel de embajada, de funcionamiento de embajada y de consulados de precariedad respecto incluso a la posibilidad de pagar determinadas cuentas básicas. Por otro lado, a la hora de poder realizar determinados eventos, ¿cierto? Como tú mencionabas, el caso de las celebraciones del Día Nacional, el 18 de septiembre, con la comunidad, y no solamente con la comunidad de chilenos en el exterior, sino también con los amigos de Chile, porque el objetivo de estas actividades, por cierto, apunta a de alguna manera a generar mayor presencia,
a estrechar vínculos comerciales, a atraer inversión muchas veces, a generar un puente justamente con el país para atraer buenas iniciativas, en este caso, que fructifiquen en el bienestar de la comunidad, de la población en Chile en general. Y en eso sí he observado que había una situación que ha sido repetida de cierto desorden a nivel administrativo, situaciones que además no se justifican desde el punto de vista ni siquiera temporal, en el sentido de que muchas veces las rendiciones de cuentas se objetan 2 años después. Yo he sido testigo precisamente de ese tipo de situaciones, lo cual parece muy irregular y muy anómalo, ¿cierto? Porque sobre todo si tú rindes un gasto en un mes, hoy día estamos en enero y te lo representan en enero de febrero del año 2028, parece ser un poco más que extemporáneo, parece ser que aquí hay una falla a nivel de cómo justamente se realizan las rendiciones y las fiscalizaciones o auditorías de esas rendiciones. Y por cierto que además eso entorpece el trabajo administrativo, lo hace mucho más lento y pone también muchas veces a las embajadas y a los consulados en una situación de poca credibilidad respecto del pago de sus propias obligaciones, lo cual no es idóneo. También hemos visto situaciones en el caso de los pagos de remuneraciones que muchas veces se atrasan y que no tienen una justificación clara. Esos atrasos son de este gobierno, siempre ocurre. No, la verdad es que yo en eso no había visto, yo llevo Ah, 14 años en esto eso. y hasta aquí nunca me había tocado ver una situación en ese sentido tan evidente, ¿cierto? De que dé cuenta de, bueno, en situaciones de mora o de impago o de atraso en el pago de remuneraciones. No puedo hablar a nivel de acá de Ecuador porque en efecto en nuestro caso hemos gestionado y hemos sorteado estas situaciones anticipando, ¿no? También muchas veces a que estas situaciones no Claro. ocurran, también haciendo justamente recortes presupuestarios y en eso buscando la forma de poder hacer más eficiente el gasto por una instrucción también aquí de la jefa de servicio, ¿cierto? Y en eso buscando justamente ajustarse a un contexto que muchas veces es un contexto, si no hostil, muy difícil desde el punto de vista también de poder llevar una relación bilateral, porque, por cierto, y en esto no hay ningún misterio, el ejercicio de una relación bilateral también contempla gastos. O sea, no es siempre factible organizar una fiesta de 18 de septiembre únicamente con aportes de terceros o únicamente con aportes en este caso, de amigos de Chile que buscan justamente que esta iniciativa no se pierda y que continúe. Tiene que haber un apoyo institucional y tiene que haber en eso una política de Estado que sea Pero más ya, pero firme. entiendo que la política de Estado está y que por alguna razón en este periodo, porque las celebraciones del 18 de septiembre se hacían siempre. Lo inédito es que estos años no se hicieron, en el último sobre todo. Ahí, entonces, no se podría decir que no hay una política de Estado, lo que no hay es plata. Yo veo que sí, que en efecto ha habido una costumbre, ¿cierto?, de mantener este tipo de tradiciones y de mantenerlas porque los beneficios son visibles. Y en eso, claramente acá también, a nivel de los funcionarios de carrera, y no solamente los de carrera, también de los contratos locales que se desempeñan en las embajadas, siempre hay una intención de representar a Chile y de representarlo de debida forma. En efecto, tal como tú mencionas, nos deja de llamar la atención que en el último año de un gobierno se haya presentado esta situación de manera tan dramática, tan visible. Y por otro lado, a ratos me llama mucho la atención que desde el punto de vista, bueno, de nosotros como funcionarios, no seamos más vocales, ¿cierto? En el sentido de poder mencionar estas situaciones, señalar cuáles son las consecuencias que esto tiene para efectos de poder ejercer una política y una diplomacia en forma. Y bueno, eso también tiene que ver muchas veces, ¿cierto?, con que somos funcionarios de carrera, subordinados, y que dar entrevistas no necesariamente es algo fácil y que esté dentro, ¿cierto?, de nuestra Claro. enumeración de funciones, por así decirlo. Te llaman al orden de inmediato. Vamos a hablar de la embajadora en Nueva Zelanda, pero antes, puntualmente, con respecto a los cambios de este gobierno, mencionaste la política exterior feminista. Y creo que en ese tema es que se enmarca tu caso personal, Sebastián. Para quienes no conocen tu caso, tú llevabas como cónsul general de Chile en Sydney alrededor de 1 año y 2 meses, por ahí.
tú me corriges exacto la cifra, y ocurrió una situación puntual con una ciudadana chilena que se encontraba en Sydney en octubre del año 2024, donde Natalia Pozo sufrió el sensible fallecimiento de su hijo. Entiendo que por los resúmenes de prensa fue un suicidio. Ella perdió a su hijo y acudió a la embajada para la ayuda en todo sentido, también para que la orientaran, ayuda para poder expatriar a su hijo y poder darle sepultura, ayuda en todo sentido una madre con esa pena más profunda y la más dolorosa que alguien puede sentir. Entiendo que ella acude, que tú le prestas la ayuda que puede la embajada o el consulado en esa línea, pero ella, por una situación puntual que tú me vas a contar ahora, en un altercado que tuvieron en la oficina, luego de esto se quiebra la relación y ella presenta una, una denuncia contra ti en el cual prácticamente hubo una reacción inmediata de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, de Gloria Lafuente, y te removió del consulado en Sydney trasladándote a Ecuador. Y en el fondo acá lo que tú planteas es, momentito, no he tenido aquí un trato justo, no he tenido aquí una investigación justa, incluso habiendo video, etcétera, me remueven simplemente para dar el punto de que no sé, somos una política feminista y a la vez tú te querellas contra el gobierno, entiendo, bueno, contra la Cancillería por ley Karin, que tú me la vas a explicar. Sebastián, cuéntame un poco tu caso porque para la gente que hace carrera diplomática, su hoja de vida es esencial. Por eso también el tema. Tener una hoja de vida blanca, tener una hoja de vida correcta, implica que tú puedes seguir ascendiendo en tu carrera diplomática y aquí evidentemente hay un corte y hay una mancha y hay una anotación gigante negativa en tu remoción del consulado en Sydney. ¿Cuál es tu historia, Sebastián? Bueno, en efecto, este fue un caso muy complejo, ¿cierto? Desde un inicio, por la sensibilidad del caso, se trató justamente del fallecimiento de un connacional mayor de edad, pero muy joven. Nosotros nos enteramos al día siguiente de ocurridos los hechos y desde ese día se tomaron acciones de acompañamiento y de apoyo, en este caso en la connacional, para la realización de diversas diligencias, Sí. tanto a nivel de, bueno, el reconocimiento, en este caso del cuerpo, diligencias ante la policía, en el contexto además de un caso que en una primera etapa, ¿cierto?, estaba siendo objeto de una investigación porque no estaban determinadas desde un inicio las causales específicas del fallecimiento. Eso también se plasmó en el contexto del sumario administrativo que se sigue en mi contra. Después de eso, una serie de peticiones que, si bien algunas peticiones responden justamente al trabajo y al propósito de un consulado, ¿cierto? Que es apoyar, prestar auxilio a nuestros connacionales en el exterior, también hubo muchas de esas peticiones que derechamente no tenían que ver propiamente con la función consular. Y en eso me refiero justamente al pago de cuentas, justamente al eventualmente interceder ante un tercer estado para la obtención de determinados trámites que tampoco nos corresponde realizar. Y en efecto se fueron presentando situaciones que estaban en el límite de ejercer una presión indebida desde el punto de vista tanto de llamar a colación a otras autoridades para que intervinieran en el contexto de este proceso de prestar ayuda y apoyo a la connacional, y también respecto del hecho de, bueno, que muchas veces estas intervenciones se plasmaron por escrito, hubo correos electrónicos en los cuales se pidió rendir cuenta en qué etapa estábamos, y por otro lado también de poner al consulado en aprietos respecto de la forma en que tenía que seguir los protocolos, seguir el reglamento consular y entregar incluso determinada información. Y con eso me refiero, por ejemplo, al hecho de tener que informar respecto al padre biológico, en este caso del fallecido, de las circunstancias de la muerte. Ya, déjame ir Entonces, por parte, ahí se Sebastián, produjeron varios puntos de inflexión. porque la gente no va a entender tu historia completa Ujú. porque tampoco entiende lo que pasó. Lo dije al inicio cuando introduje el tema, pero fallece este joven, mayor de edad, pero fallece, y Natalia Pozo, que no vive en Sydney, sino que entiendo que está de visita, ¿no? Al hijo, o Sí.
más o menos, que es la madre, acude al consulado para que le presten ayuda porque evidentemente no tiene idea qué se puede hacer. Y en ese lapsus de solicitar ayuda es que se empieza a enredar esto porque ella empieza a solicitar más ayuda de la que está dentro de las facultades del consulado. Entre ellas, la solicitud de dinero, de costear todo, digamos, costear, entiendo la repatriación, entiendo también que lo iban a incinerar, costear todo. Y el consulado en ese sentido no tiene la facultad ni le corresponde hacerlo, pero dentro de todos los márgenes, por lo que vi en los documentos, la intentaron ayudar. Cuando se produce el quiebre, hay un hecho que yo creo que tú me lo relates, y lo que no se entiende después de esto, y te la dejo lanzada la pregunta, es por qué tus, tu jefe, tu jefaturía, por qué la subsecretaria de Relaciones Exteriores inmediatamente te saca de Sydney y te deriva a Ecuador. Cuéntame la historia desde que se produce en el fondo el altercado y eso deriva en tu destitución o en tu cambio. Y bueno, hubo dos incidentes, ¿cierto? Uno fue el altercado del 3 de septiembre del año 2024 en dependencias del consulado, y hubo otro anterior que fue justamente por redes sociales, en el cual se lanzaron una serie de acusaciones en mi contra respecto de, bueno, abandono de deberes, de filtrar información, el hecho de haber estado en contacto eventualmente con el padre biológico, cosa que en mi caso nunca ocurrió, y que ciertamente tensionaron mucho la relación porque en efecto puso al consulado en una situación muy compleja. Yo de eso informé a Santiago y también pedí instrucciones para efectos de poder abordar esta situación desde un punto de vista comunicacional, porque por cierto que también generaba anticuerpos o una situación de desconfianza a nivel de la comunidad de chilenos en Sydney, que además es una comunidad numerosa y bastante activa. Y la segunda situación se presenta el 3 de septiembre. Justamente ese día, el propósito de esa reunión era entregar un cheque de apoyo, en este caso adicional, a la entrega de ayuda económica que ya se había realizado anteriormente y que respondía a una autorización que venía de Santiago que era de carácter excepcional. Yo justamente solicité esta entrega de ayuda adicional en vista de las circunstancias del caso, pensando en la sensibilidad de la situación, porque en efecto ya a esa altura había una causal de muerte, en este caso del connacional, y por otro lado, ante el revuelo también mediático que se generó en redes sociales. Por lo tanto, en eso la comunidad de chilenos allá fue muy activa también en términos de prestar ayuda y de prestar ayuda económica, de soporte moral. Para efectos de conseguir este apoyo adicional, se tuvo que elaborar un informe social adicional que yo mismo propuse a través de un asistente social allá en Australia, se pagó de forma gratuita y justamente se pudo avalar y fundar, ¿cierto?, porque era pertinente la entrega de una ayuda económica adicional. Y en ese contexto, durante la entrevista, por otro lado, por instrucción que había recibido de Santiago, tenía que resolver una serie de preguntas respecto del proceso posterior, en términos de determinar si se iba a realizar o no la repatriación, en este caso, del cuerpo, cuándo pensaba hacerlo, las inscripciones, en este caso, de función respectiva en los consulados, etcétera. Y para eso tenía que realizar una entrevista, de ir justamente ir preguntando cada una de estas etapas. Entonces, en el transcurso de esa entrevista se produjo una situación muy tensa, porque en un principio yo asumí que no me estaba prestando atención y que no respondía a mis preguntas simplemente porque estaba con el celular haciendo otra cosa. Hasta que en algún momento, a raíz de esta conversación, que era un poco una conversación absurda en la cual yo preguntaba y no había respuesta, yo le planteo que precisamente era muy importante para el consulado saber cuáles eran sus intenciones, si permanecer en Australia, si repatriar o no repatriar, inscribir la defunción, justamente para que no se produjeran situaciones nuevamente de malos entendidos y que terminaran con otra situación publicada en redes sociales. Y es en ese contexto en el cual ella se levanta, ¿cierto? Y yo me percato de que me estaba grabando, que en definitiva era esa la situación que tenía con el celular y acto seguido comienzan los insultos, los improperios contra mí, contra el personal el equipo que me acompañaba.
vale la pena acá destacar de que nunca en toda esta entrevista estuve solo. Siempre estuve acompañado por la ministra de Fe del consulado, que además es una funcionaria que tiene más de 40 años de experiencia en estos temas, y por una segunda asistente consular que nos acompañó también durante la entrevista, sobre todo cuando la entrevista ya llegó a su fase final. Bueno, estuve por lapso de 15 minutos más o menos pidiéndole a ella que se retirara en vista de que esta grabación era en contra de mi voluntad, en vista de los improperios. Y en ese transcurso justamente se activó el protocolo de seguridad en términos de activar el botón de pánico, llamar a la policía, ingresó la otra asistente consular para poder contener la situación, insistir en que pudiese retirarse de mi oficina. Siempre estuvimos a una distancia de a lo menos 3 metros de separación, porque yo estaba en mi escritorio y ella estaba sentada en un extremo de la oficina. Hasta justamente que en algún momento yo me incorporé de mi estación de trabajo, me acerqué hasta el lugar donde estaba la asistente consular con la connacional. Y bueno, eso aparece en las cámaras, ¿cierto? Yo a esa altura y hago la autocrítica del caso, me faltó la templanza, ¿cierto? Como para poder mantener la compostura hasta el final. Y cuando finalmente ella cruza el umbral de la puerta, yo intenté cerrar la puerta. Y cuando intento cerrarla, ella nuevamente se mete el umbral que quedaba, ¿cierto? Nuevamente con el celular intenta enfocarme, me obliga a reabrir la puerta, y eso es súper importante mencionarlo porque acá mucho se ha dicho respecto de esa situación en particular, porque fue lo que más apareció en la televisión, etcétera. Yo nunca la pasé a llevar, nunca, porque en efecto ella puso un pie y me impidió cerrar la puerta. Por lo tanto, esa puerta se tuvo que reabrir y al momento de reabrirla me encontré del otro lado con un golpe, con un bolso, del cual fuimos objeto tanto mi colega como yo. En un momento dado se cae el celular, lo tomo para efectos de poder ver qué estaba haciendo. El celular estaba en negro en ese momento, me doy la vuelta para poder ver si podía resguardarme en la oficina contigua y en ese momento fui interceptado por ella por la espalda, me intentó reducir, yo soy bastante corpulento, por lo tanto no le resultó como la reducción propiamente tal, pero me escaló por la espalda y mi colega que estaba atrás mío me ayudó justamente a quitármela en ese momento de que me estaba intentando asfixiar. Bueno, el Sebastián, evento ¿cuánta en gente sí. había mirando todo esto en el consulado? En ese momento habían 4 funcionarias consulares, además de Ya, yo, porque todos vieron inicialmente esto, éramos digamos. 5. Todos Ujú. vieron esto. Tú fuiste el único removido después de este caso y también quiero saber, este video que además se transmitió por redes sociales, etcétera, ¿fue el causante de tu remoción? Bueno, primero, la primera pregunta, sí, yo fui el único que trasladaron, ¿cierto? En este caso, Ya. por razones de servicio, hay una serie de razones que pues, podemos analizar, pero sí, afortunadamente en el caso de mis colegas no fueron removidas, y lo digo con completo sinceridad, en el sentido de que sé que además de que yo tenía el afán de que a ellas no les ocurriera nada, teníamos un muy buen equipo y ellas también tuvieron un afán de tratar de protegerme y que no esta situación no escalara a una situación peor. Y por otro lado, bueno, respecto de tu segunda pregunta, eh, ¿qué te puedo decir? En definitiva, eh, Me refiero que esta haz- fue la pelea física, digámoslo así, de Natalia ujú. Pozo en la oficina que produjo que te dijeran, usted se me va a Ecuador. Mira, hubo una evolución, porque Ya. este caso ocurrió el 3 de septiembre y finalmente yo me entero de que esto apareció en la noticia, en un matinal, en efecto, un mes después.
el 3 de octubre por una llamada de teléfono, en este caso un familiar que me comentó lo que estaba pasando. En ese intertanto yo sé que hubo una serie de gestiones en las cuales no participamos como consulado, las cuales se intentó llevar una conversación adelante con la connacional para eventualmente desescalar la situación. Evidentemente eso no ocurrió y ya desde un momento en que esto aparece en la prensa, eh, si bien habrían existido contactos esporádicos con las autoridades de Minrel, se había llegado a un acuerdo de que no se me iba a trasladar. De hecho, en algún momento se me planteó y yo en esto siempre he sido enfático. Me parece que no era pertinente el traslado en un contexto de un sumario administrativo que todavía no llegaba ni Está siquiera a la bien, entrevista. pero no entiendo todavía, Sebastián, desde el ¿Mm? MinRel te dijeron esto porque se produjo un altercado en la oficina, tiene que pasar un sumario, porque hay que investigar bien en el sentido de que todo tiene Exacto, que estar en orden, ¿no eso es es. cierto? Ya, pero Yo mismo lo pedí, de hecho, también, ese de que se sumario llegó a iniciara y una se investigara. claro, y ese sumario llegó a una conclusión o te trasladaron antes. Mucho antes. O sea, Por de eso. hecho, bueno, el sumario Entonces, ¿para qué hicieron el administrativo, sumario? exacto, pero el Ya, sumario administrativo solamente para poner un hecho, lleva 15 meses de investigación. A mí me notificaron un 16 de septiembre ya, del año claro, ni 2024 siquiera han y terminado el estamos sumario. a... Ya, El ahora, sumario ni siquiera ha formulado acusación, o sea, estamos en una etapa incipiente. Si de esto lo lleváramos a la fiscalía, ¿cierto? La fiscalía seguiría investigando y no claro, estaría, todavía no habría ahora, formalizado esa acusación. técnicamente no fuiste expulsado, no fuiste, simplemente se te trasladó de misión, digámoslo así. Claro, ¿no? Exactamente, Ya. exactamente. Entonces, tú no tienes el argumento de decir, mire, producto de este incidente es que me sacaron del servicio de Cancillería de Chile, no sé. Simplemente con la excusa de cambiarte de misión, te cambiaron a Ecuador como primer secretario, ¿cierto? Ahora, para quienes no conocemos la carrera funcionaria, pasar de cónsul a primer secretario, ¿es bajar en categoría o es lo mismo? No, en realidad, bueno, esto responde a un escalafón, ¿cierto? Ya, Un escalafón en la cual se comienza como tercer secretario de segunda clase y se termina como ministro consejero. Yo diría que estoy en la mitad, no sé si va ok. a haber más, pero diría que estoy en la mitad de la carrera. Y eso no tiene que ver con el cumplir determinadas funciones como cónsul o bien como, bueno, yo también he sido asesor legal otras veces en otras embajadas. Y eso no tiene mucho que ver con el lugar que tú ocupas en el escalafón. Por lo Ok, tanto, desde ese lugar yo no en ningún caso hablaría de una degradación. ya, Lo que sí pienso, y en esto, y es una de las razones que me lleva a dar esta entrevista, ¿cierto? De que cuando existen investigaciones por tanto tiempo, sin arribar a una acusación, sin llegar a una aclaración de los hechos, sin lugar a dudas que constituye una situación de prejuzgamiento y una sanción anticipada. Y en parte, en eso, ¿por qué me he demorado tanto tal vez en denunciar esta situación a través de los medios, ¿cierto? Es porque yo en un comienzo pensé, y de buena fe, que esto se iba a llevar por los canales institucionales y que se iba a arribar a una solución y aclarar justamente cómo ocurrieron los hechos de ese día de una manera que fuese decidora. Y es precisamente lo que aquí no he visto. Yo he enviado cartas a medios de prensa, he enviado cartas también a la Asociación de Diplomáticos de Carrera. Desde hace varios meses ya que vengo haciendo este trabajo un poco de visibilizar y plantear aquí en la mesa lo que ha ocurrido. Y lo planteo no solamente por una cuestión desde mi carrera, como tú mencionabas al principio, yo no sé lo que va a pasar con mi carrera. Tiendo a pensar de que ciertamente, como tú decías, esto marca un punto de inflexión y es una marca que a mí me ha traído una serie de consecuencias emocionales y hasta físicas. Pero al margen de eso, pienso que es muy poco apropiado cuando justamente se instalan este tipo de discursos de difamación a través de redes sociales, a través de las funas, que no son mecanismos de resolución de controversias que reconozca un Estado de Derecho y existe tanta pasividad desde el punto de vista institucional. Precisamente porque de alguna manera el hecho de que la desinformación prime ante los mecanismos institucionales
sienta un pésimo precedente y esto además no es compatible ni con un Estado de Derecho ni con una democracia que respete a sus propias instituciones. Y es por eso que además creo que mi caso no es aislado en ningún sentido. Posiblemente después tú me vas a hacer otras preguntas, pero pienso que aquí hay un patrón institucional que merece la pena ser revisado y analizado, en el cual hemos visto mucha reactividad, poca revisión estructural de cómo se toman las decisiones. Me parece que además acá hay una serie de elementos que vale la pena analizar desde el punto de vista en que una autoridad toma contacto con un connacional y eventualmente se establece una relación, siendo que esa misma autoridad es la que eventualmente como jefe o jefa de servicio es la que va a tener que imponer una sanción al final de un sumario administrativo. Y eso ciertamente, si bien no podría decir que resta imparcialidad, la pone entre comillas, y me parece que eso es una muy mala señal. Sebastián, vamos por parte también que hay situaciones súper importantes de entender. ¿Mm? Natalia Pozo es una ciudadana chilena que estaba en Australia, que tiene contactos con la política, que tiene contactos, o sea, vamos al fondo de las cosas. Ella tiene contacto y puede llamar por teléfono a Cancillería y decir, mira, me trataron mal en el consulado en Sydney. No, no lo entiendo mucho, ¿por qué tanto poder? Sí, sí, lo entiendo plenamente tu pregunta. Bueno, en efecto, ella era una connacional que estaba en Australia en el ejercicio de un tipo de visa específico que otorga, en este caso, el estado de Nueva Gales del Sur, aprendiendo inglés con su hijo, en este caso. Por lo tanto, iba a tener una permanencia más o menos, no sé si indefinida por un periodo, pero sí por un periodo prolongado. Y bueno, en el transcurso ya una vez que se genera la situación del fallecimiento de su hijo, comienzan a activarse una serie de situaciones de llamadas por teléfono, de conversaciones de las cuales ella de alguna manera derechamente me informó, yo estoy en contacto con tal autoridad, he mencionado que tú estás al tanto del caso, me estás Ya, pero con qué acompañando. autoridad, Sebastián? No entiendo. ¿A qué nivel llega las relaciones de ella? ¿Ella tiene Bueno, conocidos? ¿Tiene familia en el gobierno? No, no lo sé. formalmente yo entiendo que no tiene ninguna, no hay ninguna autoridad formal. Ah, bueno. Ahora, como bien sabemos, sí siempre es posible ejercer determinadas presiones por la vía de los contactos, de los amigos, de yo conozco a tal persona, que conoce a tal persona, y por esa vía se fueron generando varios incidentes de, por ejemplo, correos electrónicos que llegaron al correo, al consulado justamente solicitando información de en qué estado se encontraba el proceso, porque estaban en conocimiento de que había una connacional en este estado de fragilidad emocional desamparada y que no había sido objeto de apoyo institucional, en circunstancias de que cuando recibí el correo yo la estaba transportando en mi propio auto, vehículo Sebastián, personal que no es pero oficial, ¿quién te mandó los a correos? una diligencia. Bueno, recibí en este caso un correo de la jefa de gabinete de una diputada del Frente Amplio, Ya, pues, vamos, por eso, ¿qué tiene que ver justamente. en el desorden de las misiones y la embajada? ¿Qué tiene que ver la jefa de gabinete de una diputada del Frente Amplio escribiéndote a Sydney? ¿Me puedes explicar eso? Bueno, primero, muchas veces pasa, ¿cierto?, que los familiares sí piden información. Eso es un hecho y generalmente los consulados frente a eso no se oponen y tratan de aportar la información menos sensible, pero que de alguna manera pueda aclarar en qué estado se encuentra el proceso. Y desde ese punto de vista, es una situación, una práctica que los consulados realizan. Ahora, cuando no hay vínculos familiares y derechamente es una autoridad la que pide información, bueno, por cierto que es una situación que es anómala, ¿cierto? Yo no podría decir que es ilegal, pero sí es anómala desde el punto de vista de que, bueno, no sé cómo ellos se enteraron y por otro lado, no sé de qué manera ellos pueden aseverar que ellas se encontraban en situación de desamparo, en circunstancias de que se estaba acompañando en la realización de diligencias No, está específicas. bien, ellos pueden escribir lo que quieran, la jefa de gabinete puede escribir lo que quiera, pero tú reportas, tú tienes un jefe, ¿a quién le reportas? Bueno, siempre hubo una comunicación muy fluida en este caso, tanto con la embajada, que está en el caso de Australia en Canberra, con el embajador de ese momento, que después, bueno, jubiló, un gran embajador, Sí, y también con un la embajador Dirección de de Asuntos carrera además. Consulares. Sí.
un embajador de carrera y muy querido. Pero además de eso, siempre estuve en contacto con la Dirección General Consular desde el día uno. Desde el día uno a través de los mecanismos institucionales, que es precisamente este sistema que existe de mensajería. Y desde Perfecto, ahí entonces se todo lo que tú entregó toda la hacías información, lo reportabas ahí. Entonces, todos si los días. paralelamente te Así escribe es. la jefa de gabinete de una diputada, de qué diputada te escribió? De la diputada Bello. Ok. Sí, la diputada Bello. Paralelamente, ella te escribe preguntando información. Me imagino que la información no clasificada o la que puedes dar se la entregaste, pero eso, bueno, pues la gente, yo como periodista puedo preguntar lo que quiera, la respuesta la determina quien responde, ¿no? Entonces, te pueden llegar todos los tipos de mail, pero tú tienes un conducto regular y tú le reportas. Hasta ese momento, me imagino que fluía las funciones que tú estabas haciendo y las ayudas que le estaban prestando a Natalia Pozo, ¿no? Entiendo que es Así así. es. Ok. Viene esta Sí. situación física de la disputa en la oficina y viene toda la arremetida en redes sociales. Y aquí viene el otro tema, Sebastián. ¿Cómo es que las relaciones internacionales y además los mecanismos internos de una misión o de una embajada va a funcionar a través de FUNA o va a funcionar a través de lo que dicen las redes sociales? Me parece, por decir algo simple, poco profesional. Es decir, ¿cómo se te va a sacar de tu puesto simplemente porque hay una cadena de bots o hay una cadena de cuentas en plataformas como X? Me imagino que fue diciendo que tú a lo mejor la agrediste. Yo no sé específicamente qué es lo que decían. Bueno, primero, el tomar una decisión en base a lo que exponen las redes sociales y la prensa me parece que es totalmente injustificado, ¿cierto? Sobre todo porque, de nuevo, volvemos al tema de qué es lo que debe prevalecer, los mecanismos institucionales o, en definitiva, lo que dicen los medios, cuando sabemos que vivimos en un contexto de constante desinformación. No me gusta a mí hablar de la fake news, pero de desinformación. Y por lo tanto, creo que la decisión, y por eso planteaba el tema de la política exterior feminista, porque me parece que es un elefante aquí blanco del cual no podemos desatender. Pienso que es una decisión muy mediática, pienso que es una decisión que en eso se basa en determinados valores o ideas o principios que podemos compartir o no, pero que justamente aquí evidencian que ponen en tensión principios como el de presunción de inocencia, porque a mí se me traslada sin y ni siquiera haber sido interrogado. Yo en ese momento, cuando recibo la información o la instrucción de que iba a ser trasladado, yo todavía no había sido interrogado por nadie. Y por otro lado, siento un pésimo precedente, porque en definitiva plantea, bueno, si tu denuncia es lo suficientemente ácida, aguda, destructiva o corrosiva y tu grito es lo suficientemente alto, eventualmente aquí sí vamos a tomar medidas que vayan eventualmente en contra de la carrera de una persona, que lo desacrediten moralmente, personalmente, profesionalmente y frente a lo cual no han habido instancias de ser escuchados. Yo he solicitado en más de 3 oportunidades la posibilidad de ser escuchado por la jefa de servicio, nunca fui recibido. Posteriormente, esto también lo hice presente en el contexto de la denuncia por ley Karim. Y bueno, te cuento que además la denuncia fue rechazada, a pesar de que yo asistí a la mutual respectiva y la mutual respectiva sí declaró de que hubo una enfermedad, un trauma laboral a causa de un episodio en específico, No, que, lo cual es bastante elocuente no, está bien, pese a que el de la denuncia fue rechazada. Pero claro. yendo a tu punto, en específico, sí aquí veo que hay una toma de decisiones que muchas veces tienen más que ver con likes y tienen más que ver con el termómetro del momento que respecto de tomar decisiones en base a convicciones y en base a mecanismos institucionales. Sebastián, solo me pregunto si esto tuvo que ver con los likes, con la funa en redes sociales o la relación que tenga Natalia Pozo con gente del Frente Amplio. Mira, eventualmente es un hecho que espero que el sumario administrativo investigue, ¿cierto? Y yo no en este caso no me puedo pronunciar derechamente respecto a situaciones que no me constan o que respecto a las cuales yo no tengo pruebas que sean decisivas, más allá de lo que yo mencionaba en la entrevista. Ahora, sí, evidentemente aquí hay una situación que plantea interrogantes respecto del ejercicio de presiones.
con respecto a determinados grupos, porque además no fue el único caso. O sea, también yo recibí hasta comentarios de que desde eventuales funcionarios que estaban en otros estamentos del Estado estaban enterados también de la misma forma, en términos de que no había recibido apoyo, no había recibido asistencia y estaban en situación de desamparo. Entonces, me parece muy grave porque además, cuando estas situaciones no son abordadas de manera preventiva, cuando no hay un manejo comunicacional que en eso sea efectivo, y esto lo planteo porque cuando ocurren este tipo de situaciones en la prensa, yo lo escuché de parte de los equipos comunicacionales, es muy recurrente escuchar frases como no apaguemos el incendio con benzina, la noticia de hoy desaparece con la de mañana, y en efecto eso no es así, porque incluso las noticias falsas permanecen, hay un registro que queda por siempre. Y por otro lado, no es así porque en efecto eso atenta justamente con los mecanismos que están contemplados en el propio sistema jurídico para resolver una controversia, ya sea cual sea. Si en definitiva esto es una controversia, por lo tanto, tiene la posibilidad de llevarse mediante un sumario administrativo, ¿cierto? En el cual se aclaren los hechos. Sí. También existe la posibilidad de que se inicie una investigación por la vía del Ministerio Público. No, está bien, O hay bien, muchas opciones. exacto, Lo que yo me cuestiono también es lo disímil de la actitud contigo, por ejemplo, versus situaciones en La Moneda, instalado en el centro del gobierno feminista, donde no se actuó de esa manera. El más emblemático, el caso Monsalve, pero hay muchos claro, otros en este sí, gobierno donde sí. la remoción o sacar a esa persona del cargo se demoró muchos meses y a contrapelo de querer sacarlo, pero finalmente lo que demuestra es que la política feminista es para uno y no para otro. Ahora, yo tampoco entiendo muy bien qué significa política feminista. En un altercado que efectivamente ocurre, bueno, hay que investigar y eso no sé si es feminista o no, y si es culpable el hombre o la mujer, habrá que verlo, ¿no es cierto? Pero claro, es la disimilitud contigo, Sebastián, en el cual no tuviste mucha, mucho espacio para poder defenderte. Me imagino que la gente que estaba contigo en el consulado, porque vi algunas declaraciones juradas, te defendieron, pero eso tampoco importó. Sí, bueno, del parte del equipo del consulado hubo un apoyo desde el primer día. Ocurrieron los hechos y afortunadamente tuvimos un buen fiato de manera también de nosotros poder apañarnos en una situación de que claramente nos descolocó bueno, interrumpió la dinámica que habíamos llevado hasta ese momento. Me dolió mucho, además, la forma en que se abordó desde el punto de vista de la falta de mecanismos para poder apoyar y contener. Yo en un principio no tuve ningún tipo de apoyo de parte de Cancillería, no hubo reforzamientos de protocolos de seguridad. Ese consulado disponía de solo una cámara de seguridad y esa cámara de seguridad había sido instalada por el propio personal consular en la sala de espera. Posteriormente yo mismo compré otra cámara de video para instalar en los pasillos, de manera de que ojalá esta situación nunca más se vuelva a presentar, al menos que el registro. Pero siento un precedente importante en términos de justamente el abandono institucional cuando ocurren situaciones que ameritan un reforzamiento de determinados protocolos y esos protocolos no se imparten cuando en efecto se deja un poco al equipo consular a su propia situación y no hubo un acompañamiento psicológico más allá de 2 sesiones en las cuales yo pude participar antes de ser trasladado y veía además una situación de mucha frustración de parte de mis colegas, porque además, tengo que decir, eran todas mujeres con una situación salarial muy precaria. Y eso es una constante de los consulados de Chile en el exterior y me parece que esto es una instancia súper pertinente para mencionarlo, sobre todo cuando muchas veces se emprenden políticas adicionales que buscan profundizar determinadas ideas, como es el caso de la política exterior feminista, y no se pone atención en las circunstancias y en el contexto en el que trabaja un equipo. E incluso esto podría ser cierto en un equipo consular, podría ser un equipo en un Sebastián, registro civil, etcétera. es irregular que se le entregue montos de dinero por sobre lo estipulado de las ayudas que entrega, porque entiendo que los consulados no entregan ayuda de dinero. ¿Es irregular que le hayan entregado dinero a Natalia Pozo? No, no es irregular, porque Ya. sí existe un programa de auxilio de chilenos en el exterior
que apunta justamente en situaciones de emergencia. Por ejemplo, alguien que repentinamente, bueno, le robaron, perdió todos los Ya. documentos, se encuentra en una situación de salud grave y no puede cumplir, no puede pagar lo básico. Sí existe justamente autorización para poder entregar una cantidad de dinero en efectivo, hasta un límite, que son aproximadamente 200 dólares americanos. Ahora, después de eso, si hay solicitudes adicionales, toda esa ayuda adicional requiere de una autorización y requiere de una justificación. Y es por eso que yo mencionaba al principio el tema de este informe social que se rindió para poder justamente analizar en mayor profundidad las circunstancias del caso y por qué ameritaban la entrega de una ayuda adicional. Y en este caso, el informe social se estimó que sí era pertinente la entrega de una ayuda adicional. Se plantea como una sugerencia, ¿cierto? Porque esto tampoco es un informe social que obligue a la institucionalidad a entregar. Pero la dirección respectiva, en este caso la dirección consular en eso, estimó que sí. Y en base a eso se Está entregaron bien, estos pero eso fondos fue dentro de adicionales. los canales oficiales, normales. Oficial, exacto. Mira, yo leyendo el informe del episodio y de toda la materia que pude recopilar, al final lo que uno se encuentra es con la desesperación de una madre en una situación muy precaria, de debilidad, eh, que se enfrenta al suicidio de su hijo en Australia y que prácticamente acude al consulado porque no tienen muchas redes de apoyo. Y en ese dolor, en esa desesperación, en esa angustia, es que se ve involucrado el consulado que no funciona en base a angustia, pena o desesperación. Tiene que funcionar en base a protocolo, en base a las responsabilidades y funciones que le corresponde al consulado y no puede ir más allá porque eso sería también un delito o una situación muy irregular. Entonces, dentro de todo ese marco que ustedes tienen para operar, intentaron hacer lo que se podía hacer, pero se enfrentaron a esta madre en una situación de desesperación y de pena y de poca conformidad también con la situación que estaba pasando. Y ahí viene un altercado en tu oficina físico, donde yo veo ahí que hay como una especie de desahogo dentro de esa desesperación. Y nada de esto tiene que ver con las situaciones posteriores que deben funcionar de una manera profesional, de una manera protocolar y de una manera adecuada en las instituciones de Chile, que tiene que ver con sacarte porque hubo una funa en redes sociales y porque entiendo que Natalia tiene quizás algunos contactos en el Frente Amplio como partido político, que también están en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces se empezó a mezclar la parte emocional con esto y fuiste sacado tan distinto como lo mencioné antes a los casos que se han Si me conocido permite, en el yo, gobierno. bueno, comparto plenamente con lo que has señalado, pero en efecto es importante decir que el apoyo y la asistencia consular no solamente se reduce a una cuestión económica, ¿cierto? Y en eso los consulados también se preocupan de tejer Mm. redes con la institucionalidad local de manera de poder ayudar al connacional y vincularlo a esa institucionalidad que presta distintos apoyos psicológicos, médicos, y que este caso no fue la excepción. O sea, también se le puso en contacto con una red incluso de médicos para poder recibir asistencia en los días posteriores al acontecimiento en sí. Y además de eso, también existe un seguimiento del caso. O sea, no es tan solo que nosotros recibamos o un consulado reciba la denuncia y se desentienda. Hay un acompañamiento y ese acompañamiento pasa por mantener una comunicación a través de un canal oficial, estar constantemente informando, en este caso a Santiago, para que a su vez pueda reunir al grupo familiar en Chile. Por lo tanto, en eso sí hay un trabajo que es profesional y que es dedicado. Y en eso destaco mucho la labor que realizan mis colegas en los consulados, Se- muchas veces en situaciones muy precarias y muy remotas. Y ese trabajo que hay que realizarlo, se realiza a pulso. Sebastián, ¿alguien más dentro de otras embajadas? Yo sé que ustedes se comunican, como le dije antes. ¿Vivió algún tipo de remoción o cambio también producto de situaciones muy anómalas, irregulares o que fueron de decisiones muy rápidas y sin pasar por las etapas que debieran pasar? ¿Refieres con respecto al sumario en sí o Me refiero etapas? a situaciones particulares de otros funcionarios de Cancillería en cualquier otra embajada que hayan sido removidos Bueno, de una manera. sí, indudablemente que, bueno, por eso mismo me motiva a visibilizar, no me gusta mucho la palabra, pero sí a señalarlo, ¿cierto? Acá han habido otras situaciones de colegas que
han estado en contextos de situaciones conflictivas, de tensión, y finalmente han sido removidos y han sido trasladados a otros consulados o a otras embajadas. Yo no soy la excepción dentro de este gobierno, me consta que es así. E incluso hemos estado en contacto con más de algunos. Sé también, estoy al tanto de la situación que ocurre hoy día en Argentina. No ha habido una situación propiamente tal de traslado, pero también por la prensa me he enterado de la situación que la verdad es que genera mucha angustia desde el momento en que una funcionaria con mucha valentía se atreve a realizar una denuncia de una situación y se ve enfrentada a todo un hostigamiento y por otro lado, de nuevo, una falta de voluntad para aclarar qué ha sido lo que ocurrió en efecto en esa embajada. Sebastián, ¿cambia en algo tu situación con el cambio de gobierno o no? No sé, la verdad es que no lo sé porque, bueno, yo soy un funcionario de carrera y mi carrera partió en 2012 y hoy día he llegado a ser primer secretario. Un poco te menciono lo que señalaba antes, ¿cierto? Yo evidentemente que siento que esta situación marcó un antes y un después en mi carrera. Yo he decidido permanecer hasta aquí con el ánimo de poder justamente insistir en la importancia de que se siga un debido proceso y que esta situación llegue a puerto. Entre medio, durante estos 15 meses he tenido múltiples, tal vez, sensaciones, muchas veces no las más auspiciosas como para continuar, pero en definitiva yo ingresé a esta carrera con una voluntad y con una vocación que mantengo y ante todo, a pesar de los sinsabores, he tratado de No, pero mantener en el día a día. te preguntaba por el tema legal, porque en el fondo la subsecretaria va a salir y van a salir una serie de otros funcionarios de Cancillería que son la primera línea y que son los que decidieron cambiarte a Ecuador. Entonces la denuncia sigue, Ujú. la denuncia por ley Karin sigue, es decir, el conducto del sumario va a seguir. Eso no se termina. Van por cuerdas separadas. Ya. En el caso del sumario administrativo, bueno, sigo estando en la misma situación en la que me encontraba hace 15 meses atrás. No existe una acusación formal, tampoco ha habido una etapa de rendición de pruebas, más allá de la prueba que yo he rendido de propia voluntad. En ese sentido, he colaborado a través de prueba documental, testigos, videos, etcétera. Y en el caso de la denuncia por ley Karim, bueno, fue rechazada. Yo presenté una reposición. Mm. Espero que ojalá no se tomen todo el plazo para responder. Creo que eso sería nuevamente una pésima señal, que respondan justo al límite del plazo. Me parece que los argumentos que esgrimí en esta reposición son contundentes, que justamente abordan varios de los temas que hemos tratado aquí y otros más. Y por otro lado está mi querella, que también presenté por la vía penal ante el juzgado de garantía, el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Me ha costado sacarla adelante por temas justamente de dificultades para poder efectuar la notificación, eventualmente tendría que venir un exhorto, etcétera, pero sí espero llevarla a puerto. Y para mí es muy importante, y en esto insisto, no, yo no veo mi caso como una situación aislada. En esto incluso hay obligaciones a nivel de la OIT, ¿cierto?, de acompañamiento. La misma ley Karim lo dispone, que la institucionalidad debe acompañar a funcionario que ha sido denigrado, difamado en la recuperación de su nombre, cosa que aquí no ocurrió en absoluto Claro, pero y que para en eso tienen que efecto. determinar que fuiste parte de una difamación y falta esa parte todavía. Claro. Exactamente, Eh, exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero? sí, pues, No paso a siento paso. extenderme, pero además pasa de que los plazos de prescripción operan. Entonces, en el caso de delitos de acción penal privada, como son los delitos de injuria y calumnia, tengo un plazo determinado. Y si tengo una investigación que dura 15 meses, evidentemente, si hubiese esperado el resultado de esta investigación, no hubiese podido Sebastián, ejercer esta ¿ninguna de acción. tus acciones legales es en contra de Natalia Pozo? Sí, Porque la una acción es por en contra de injuria y ella, calumnia es es en contra ella. contra de Natalia Pozo. Sí, Ya. sí, sí, sí. Oye, mientras tú me conversabas, no puedo dejar de preguntarte por el caso de la embajadora Pacarati en Nueva Zelanda, la embajadora de Chile. También, a propósito de investigaciones, el gobierno pasa de decir, mira, ella reconoció el error a decir, estamos investigando, pero nadie la remueve. ¿A ti te parece impresentable, como han dicho todos, que una embajadora presente dentro de sus redes sociales, pero además en entrevistas, sus intereses personales o parte de sus principios políticos distintos a los intereses del Estado?
el tema de la embajadora Pacarati, Nueva Zelanda, ahí la tienes al lado de Australia, cuando estuviste ahí, ¿se sabía que hablaba de estas cosas y recién se viene a enterar el gobierno o siempre lo leyeron, lo se supieron y ahora como es un escándalo se hacen los sorprendidos? Bueno, yo creo que acá hay tres elementos que es necesario distinguir, ¿cierto? Por una parte, primero, de nuevo, creo que este tema invita a un análisis más reflexivo y menos reactivo. Y en esto, nuevamente, hemos visto a la Cancillería en una posición muy reactiva en cuanto a la forma que ha tenido de operar. Los dichos han tenido una evolución. No se trata solamente de los dichos del 24 de diciembre pasado, ni de septiembre en una radio, vienen desde el 2022. Y en eso me parece que claramente al momento de, al margen que en este caso los dichos son personales, yo no los comparto en absoluto, pero son personales de quien los señala, Pero me pueden ser parece que a personales veces, si los da en calidad de embajadora, esos no son personales. bueno, la Constitución dice que el Estado de Chile es unitario y desde ese momento no podríamos pretender lo contrario, a menos que modifiquen la No, Constitución está y hemos bien, por tenido... eso digo, no, no habla a título personal, está hablando en su calidad de embajadora, no la están Yo, entrevistando por ser una isleña, la están entrevistando por ser embajadora de Chile, en el sí, fondo. pero lo que señalo con el hecho de que son personales es que la responsabilidad de sus dichos es personal, por cierto. Lo que me llama la atención es que existiendo una evolución de estos dichos que ha tenido ciertas datas, al momento de atribuir responsabilidades únicamente se apunta a una sola persona. Porque, y lo digo porque acá también hay equipos Sí. de comunicación estratégica que tienen que efectuar un seguimiento y por cierto tiene que haber un mensaje a nivel institucional que esté de alguna manera unificado, ¿cierto? No puede ser que tengamos mensajes respecto de estos temas, que por lo demás son sensibles, porque el caso de Rapa Nui dentro de Chile no es el único, que sean contradictorios y que nos pongan en una situación ambigua de cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Y en eso me parece que, por eso decía lo del principio, que hace falta una reflexión más constructiva al momento de establecer cuáles han sido los desaciertos a nivel comunicacional de esta administración. Y en eso, por cierto, que creo que las responsabilidades se podrían eventualmente extender más allá de los dichos de un embajador o embajadora en cuestión y eventualmente revisar cómo se ha ejercido la política comunicacional de toda una institución. Y por otro lado, bueno, yo como colega no puedo tener algún enfoque humano, ¿cierto? En el sentido, lo que lamento de la situación es que muchas veces cuando ocurren estos incidentes, al margen de que yo no comparta los dichos, parece ser que toda una carrera y toda una trayectoria se ve reducida finalmente a un acontecimiento. Acontecimiento respecto del cual aquí hubo varias alarmas y en las cuales perfectamente se pudieron haber tomado medidas preventivas. Y volvemos al tema que mencionaba al principio. Parece ser que nuevamente las comunicaciones estratégicas se basan en estas dos lógicas de, bueno, no apaguemos el incendio con benzina, dejemos que esto se olvide. Y eso no necesariamente es así, y lo que hemos visto es que precisamente estas noticias escalan y se agravan. Sebastián Canales, ex cónsul general de Chile en Sydney, hoy primer secretario de la Embajada de Chile en Ecuador. Que tengas un muy buen día, Sebastián. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Le recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com y su apoyo en Patreon, que es lo fundamental para seguir existiendo. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicole. Muy agradecido. Que tengas buen día y buen año. Igualmente.